46. Un viaje al corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. En esta última reflexión estaba hablando sobre la misericordia de Dios. Y vamos a leer Hebreos 4:16 primeramente, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Primera Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y 1 Timoteo 1:16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, estos versículos nos habla de cómo la misericordia de Dios es el centro de atracción para reconciliarnos con Dios. Por el grande amor de Dios, su misericordia nos ha alcanzado. Pero me surge una pregunta. Me pregunto, ¿por qué Él tanto me amó? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Él tanto me amó? Una pregunta que deberíamos hacer todos nosotros, ¿no? Amaré y oraré para que pueda saber por qué Él tanto me amó. Y hay una sola respuesta a esa pregunta: ¿por qué tanto me amó? La respuesta es: porque Dios es amor. Aunque las personas rechacen a Jesús o a Dios, Él les sigue amando. Él no puede negarse a sí mismo. Y por eso, en ese amor, Él obra a través de Jesucristo para rescatarnos. La misericordia es un atributo de Dios. No le pregunte a Dios por qué. ¿Por qué tiene misericordia? Solo agradézcale porque realmente Él lo hace. Él lo hace de manera inmensamente maravillosa. Ahí está, obrando, manifestándose. Entonces, porque muchas veces no entendemos cosas, y como no las entendemos, como que tendemos a rechazarla.
a no creer en ellas. Pero si el Señor lo dice a través de su palabra, es momento de entender que aunque no lo entienda yo, lo puedo creer. También en esa misma línea del amor de Dios, nos haríamos la pregunta, ¿cómo puede Dios sufrir? Porque exactamente en la misericordia de Dios, Él, lo hemos dicho anteriormente, Él se deleita cuando nosotros nos deleitamos. Y en esa misericordia, Él sufre cuando nosotros sufrimos. Pero la pregunta podría ser, ¿cómo puede Dios sufrir? ¿Cómo puedes sufrir tú, mi Dios? ¿Cómo? Y ser el Dios que eres. Híjole, está muy alejado de nuestro intelecto. Por eso a veces la gente se pregunta, ¿cómo pudo Jesús morir si dicen que es Dios? Si Dios no muere. Son malas interpretaciones de la gente. La muerte tiene que ver con un sufrimiento, como una separación, como una actitud, no como la desaparición. La palabra de Dios nos dice que Jesús, que sufrió en la cruz, lo hizo en Dios. Hechos 28 nos habla que Él la compró con su propia sangre. Y ahí el pasaje es que Dios la compró con su propia sangre. Pero ¿cómo puede ser eso y seguir siendo Dios? ¿O siendo lo que es? Y yo tengo que reconocerlo. No alcanzo a encontrar palabras o ideas para poder explicar, pero solo hago para mi corazón, para mi fe, para mi convicción, por cuántas cosas hay alrededor que nos demuestran eso. Yo no sé cómo lo hace Él, pero sí sé que cuando estoy enfermo, Dios está triste. O sea, vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque Él lo dice su palabra. Entonces lo sé por fe, lo creo por fe. También sé, y esto es muy importante para cada uno de nosotros, que cuando yo estoy abatido, Dios sufre juntamente conmigo, también juntamente con usted. Sé que en toda la enfermedad que padece uno, Dios prepara un lecho. Porque su nombre es bondad, pues. Porque su nombre es misericordia, pues. Porque Él es misericordia. La cercanía de la misericordia de Dios es como el Padre se compadece de los hijos. Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos con su gran corazón apoyaron con grandes cantidades de dinero para los niños refugiados. No tenían lo suficiente para suplir las necesidades de los huérfanos. Y un papá le llevó a su niña para que lo cuidara. Le dijeron que no podía porque él vivía. Y para poder que atendieran a su hija, se quitó la vida a él para darle la vida a la hija. Es un acto interesante.
Dios nos bendiga.